Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Nos acompaña Alejandro Enrique Suárez del Real, el expresidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Alejandro, un gusto saludarte. Muy buena tarde. Hola, Cristi. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes a todo el auditorio. Si te parece, antes de comenzar esta entrevista, vamos a escuchar los datos que da a conocer el INEGI de la actividad económica y que nuestra compañera Raquel Ollaquindia nos ha preparado para poder entrar en materia. Los meses de abril, mayo y junio del año pasado fueron los más críticos para la economía del país, derivado del impacto del COVID-19, y a partir del tercer trimestre de 2020 comenzó una recuperación, aunque sin llegar aún a los niveles del año anterior. Durante el segundo trimestre del año pasado, la economía de Zacatecas fue la séptima que más cayó en toda la República, pero en los siguientes 3 meses se colocó como la tercera, con una recuperación más rápida. Los últimos datos publicados por el INEGI este jueves, relativos al indicador trimestral de la actividad económica estatal del tercer trimestre de 2020, señalan que la economía zacatecana creció un 23.3% en los meses de julio, agosto y septiembre respecto a los 3 meses previos. Este crecimiento solo se vio rebasado por los registrados en Baja California Sur, con un 25.5%, y los de Puebla, con un 28.3%. Sin embargo, todavía no se puede hablar de una recuperación de la economía a niveles anteriores a la pandemia del COVID-19, debido a que, en la comparación anual, las cifras continúan siendo negativas en todas las entidades. En el caso de Zacatecas, la caída en relación al tercer trimestre de 2019 fue del 0.7%, por lo que se advierte un estancamiento de la economía local. En el desglose por actividades, las del sector primario fueron las únicas que en ese periodo registraron un crecimiento que además fue el mayor en el país, con una variación del 41.3%, muy por encima de la media nacional, que fue del 7.7%. Por el contrario, tanto el sector secundario como el terciario, o de servicios, se contrajeron, al decrecer un 8.8% y un 5.3% respectivamente. Para Informativos Plata, Raquel Ollaquindia. Es el escenario de la economía de Zacatecas. Alejandro Enrique Suárez del Real, tú encabezas a los patrones zacatecanos. ¿Qué esfuerzos se requieren hacer y con qué rumbo para que volvamos a tener un equilibrio en la economía zacatecana, una recuperación? Bueno, yo empezaría diciendo que lo de volvamos estaríamos hablando por lo menos hace 40 o 50 años, porque este equilibrio en la economía no lo hemos tenido Nunca. Quizá nunca. Pero lo que es preocupante, Alonso, es que los indicadores de los últimos 5 años son así de desastrosos, negativos todos. Y lo he dicho reiteradas veces, nadie está perdido si no sabe dónde va. Y como en Zacatecas no hay un plan de desarrollo, pues no sabemos si estamos perdidos. Hay grandes áreas de oportunidad y para rescatar y con enfoque. Nos gusta decirlo técnicamente con cuál es la vocación de Zacatecas. Bueno, ahí está el indicador del crecimiento en el sector primario, pero es el único sector que se viene creciendo permanentemente en Zacatecas. Somos líderes y productores de muchos productos del campo como número 1. El punto es que no se le ha dado el valor agregado. Gran cantidad, por ejemplo, de chile se produce en Zacatecas, se lleva a Jalisco y allá se le da el valor agregado y nos lo regresan en salsas, ¿no? Embotellado ya. Y así una cantidad grande de productos. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es el enfoque que se le tiene que dar? Generar plan de desarrollo, y si te fijas lo dejo cortado así, no digo económico, de desarrollo, para que los micro, pequeños y medianos empresarios podamos crecer en Zacatecas. ¿Y por qué digo micro, pequeños y medianos empresarios? Datos del INEGI te enseñan que las unidades económicas en el estado, el 96% son micro, pequeñas y medianas. Y ese 96% generan el 75% del empleo y el 50% del valor agregado. ¿Dónde debe estar el enfoque? En esta área de la economía. Y no estar buscando traer empresas de China, sino desarrollar a los empresarios locales, generar más empresarios y, como lo dice la técnica o la teoría económica, las empresas que ya están en Zacatecas, son tractoras o grandes,
hagan esta función en la economía, jalen a los micro, pequeños empresarios. Esto se dice muy fácil, pero cuando tenemos quien dirige la economía en el Estado que no la conoce, pues no se puede implementar. ¿Efectivamente existen políticas para crear este desarrollo o se han dejado de lado? Nadamos nada más de muertito. Lo reitero, nadamos de muertito, o ojalá fuera así, ni siquiera de muertito, nos está llevando la corriente literal, pero en forma negativa. Lo marcan todos los indicadores del INEGI. No hay plan de desarrollo, no sabemos hacia dónde vamos y por eso estamos perdidos. Yo lo digo coloquialmente, tal cual en el gobierno o en el sexenio de Amalia García nos dijeron que iba a ser el desarrollo aeroespacial, nos traían literal volando. En el gobierno de Miguel Alonso nos dijeron que el crecimiento era el sector automotriz, literal, nos aterrizaron. Y en el secretario de Economía no supo si despegar o aterrizar o qué hacer, y ha sido un verdadero desastre la economía del Estado. Han puesto como ejemplo la industria minera, que en realidad su crecimiento ha sido inercial, y es un crecimiento que hoy puede ser auge, pero no tenemos vetas que nos garanticen que la minería va a estar siguiendo en auge, ¿no? Sí hay algunas, como por ejemplo acá por el área de Fresnillo. Fresnillo es un ejemplo mundial, prácticamente es una ciudad, un desarrollo poblacional enfocado en la minería, y así tiene 450 años o más. ¿Cuál es el punto? La minería va a estar donde esté el mineral y existan las condiciones adecuadas para el desarrollo, pero debemos de aprovechar ese recurso natural para explotarlo adecuadamente y generar, estas son las empresas que yo digo tractoras, generar economía y que generen esta tracción a los empresarios locales. Y para eso tenemos que irnos a algo tan elemental como es como los ciudadanos cedimos en el reconocido pacto social facultades a los gobiernos para que tomen decisiones. Eso es gobernar, eso es ver el interés común, y es lo que ha faltado para que estas empresas generen esta atracción. Hay disposición, y lo digo como ejemplo, Grupo Modelo, vamos. Ellos en este tema de la pandemia generaron verdaderamente una cadena de valor con un interés comercial, no hay que ocultarlo, es decirlo tal cual, pero le dieron a sus distribuidores mamparas, geles, bicicletas para que pudieran atender a domicilio. Sí, todo con el enfoque de cuidar su canal de distribución, sus pequeños tenderos, etcétera, no se enfermaran y pudieran distribuir su producto, pero generaron economía, porque no solo distribuían su producto, sino generaban su propio ingreso, y eso es lo que tenemos que buscar con estas empresas. Es solo uno de los ejemplos que se ha hecho que se pueden hacer. Bueno, tenemos en Zacatecas dos ejemplos de cuando la minería puede ser palanca de crecimiento y cuando no. El ejemplo ya lo pusiste, Fresnillo, es como pues esta urbe creció gracias a la minería, y el otro ejemplo de lo que no ha ocurrido es Mazapil. Honore de Ángeles, que está la mina que fue la mina más grande de plata, y ahí está un hoyo prácticamente en la tierra. Y se perfila Mazapil a parecer lo mismo, ¿eh? El tema del encadenamiento productivo no es que estas empresas repartan dinero, sino que generen economías para que cuando llegue a suceder, porque eventualmente sucederá que se acabe la beta, los polos de desarrollo que se generen sigan manteniéndose. Ponemos un ejemplo relativamente cercano aquí en el mundo, que son Las Vegas. Las Vegas todos sabemos que eran los casinos donde estaban olvidados, y se generó esta población por la creación de la presa Hoover para generarle agua al área de Los Ángeles. Veamos lo que es Las Vegas hoy. Si le das un adecuado encadenamiento productivo, cómo se pueden generar cosas. Pongo ese ejemplo porque Mazapil es un desierto y podríamos generar ese tipo de desarrollos. Yo no digo necesariamente que algo como Las Vegas un casino, pero sí maquiladoras. En Mazapil también se produce orégano. Hay muchos productos que podemos darle este valor agregado y detonar economías. ¿Cómo? Generando verdaderamente encadenamiento productivo, haciendo comunidad. Mencionabas antes a Alejandro Enrique Suárez del Real, presidente de Coparmex, que es necesario ver como un plan de desarrollo, no solamente ver a la economía separada de lo social, del tema de seguridad, sino ver como un todo. Se requiere primero un diagnóstico, y ahora parece que eso o lo tienen o lo olvidan, o de plano no le hacen caso. Y también tener bien definido qué sectores de la economía son los que se requieran encadenar, explotar o empujar.
Mira, Alejandro Enríquez lo ha reiterado en varias ocasiones. Los planes, yo no comparto esa sensación que nos dicen que hay que socializarlos, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer los planes? Los planes de desarrollo tienen que emanar de la sociedad, es decir, ¿hacia dónde vamos? El gobierno es un conductor, lo digo reiteradamente, necesitamos participar en la toma de decisiones que nos afectan a todos. ¿Quiénes? Pues, todos, y no un pequeño grupo. Tenemos que generar ese gran proyecto y no es complicado. Lo han hecho otros estados, ahí está el ejemplo de Guanajuato, tiene un proyecto que se ha hecho por más de 40 o 50 años y se renueva o se actualiza o se le da vigencia cada 6, justo un año antes del periodo electoral, para que a todos los candidatos, da igual el partido que sea, le digan, este es nuestro plan de desarrollo y vas con ejes rectores. Desde luego, cada gobierno le podrá imprimir su sello personal o su enfoque en el eje que considere más pertinente, pero hay un plan, hay un camino, hay una ruta. Aquí es lo que nos ha faltado. Además, bueno, está este estilo político electoral, ¿no? Donde se deja de lado los proyectos que medianamente llevan funcionando. Ese es el problema, que son proyectos de personas, en el mejor de los casos, a veces de grupos o de partidos. Tenemos que participar para dejar de lado los intereses. Ahorita nos traen de moda la alianza, y la precandidata Claudia Anaya lo ha estado diciendo, que esa alianza en específico dejó de lado los intereses de los partidos y puso por encima de todo los intereses de la población. Veamos si eso es realidad. ¿Cómo lo vamos a ver? Cómo van presentándose las candidaturas, si realmente son caras nuevas, si son los mismos. Desde ahí, que no proviene de un legado familiar, cuántas familias están dentro de ese proyecto generando candidaturas propias o de algún familiar, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Participar. Luego nos gusta medir todo mediante encuestas, que es un instrumento técnico muy válido, pero se les olvida ver una parte. La columna regularmente la más alta, la más grande, es cuando dicen no sé, no contestó, no participó. ¿Por qué? Porque hay un desinterés de la población, no en los temas de su comunidad, en los temas político-electorales. ¿Por qué? Porque no le ven utilidad al participar, precisamente porque definen unos pocos y los mismos los asuntos de todos. Es que la política, la gente ve que en Zacatecas ha dejado de ser como un instrumento en servicio de la población y se ha convertido la política en el servicio de grupos de poder, de personas. Tal cual, los partidos políticos, su origen, su formación, es para que los ciudadanos accedamos a la toma de decisiones. Al parecer, o al menos en el discurso, al día de hoy, así lo están haciendo. Están diciendo que están al servicio de los ciudadanos. Veamos cuántos ciudadanos realmente aparecen en la boleta, veamos cuántas caras nuevas verdaderamente aparecen en la boleta, veamos si no son los mismos, nada más de en otro color, en otro partido, o brincan de posición. Eso es lo que va a dar congruencia a lo que sea, y eso es lo que va a provocar verdaderamente la participación. La sociedad, la gente, la población, como les está gustando decirlo ahora, verdaderamente estamos organizados, sabemos qué queremos, sabemos a dónde vamos. Desgraciadamente y lamentablemente, siempre que tocamos una puerta con la autoridad, nos encontramos con un muro. Tenemos que, como ciudadanos, derribar esos muros y construir puentes de confianza. Si no son ellos, hagámoslo nosotros. Pues Alejandro Enrique Suárez del Real, presidente de Coparmex, te agradecemos que estuvieras esta tarde con nosotros compartiendo este análisis de la situación económica de Zacatecas. Al contrario, Cristina, Alonso, muchas gracias. Y yo les recuerdo a todos los ciudadanos, Alejandro Enríquez lo que los está invitando y he estado convocando permanentemente en toda mi vida pública, por decirlo de alguna manera, es a hacer comunidad. Hagamos las cosas juntos, fortalezcamos los lazos entre ciudadanos y no dejemos que unos cuantos tomen las decisiones de todos. Perfecto. Gracias, Alejandro. Una excelente tarde. Son las 6 de la tarde con 37 minutos.